difícil, porque la forma en que se presenta el problema es sospechosa siempre. No es que, a ver, una vez que tú me cuentas el problema, salto a tratar de resolverlo. Hay una parte que es como limpiar la brecha, entender, porque una de las cosas que decía Antonio es la incertidumbre o el miedo que tengo es un problema. Yo digo, no, la incertidumbre es la naturaleza del proyecto que estás emprendiendo. Ser un emprendedor es vivir con incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, el miedo es una emoción razonable, porque hay algo valioso que corre riesgo. Entonces, el problema es que tú estás problematizando tu miedo ante la incertidumbre, pero si te relajas y dices, es parte del juego y es parte de lo que tengo que aceptar para poder hacer esto, ahora dejó de ser un problema. En el caso de Antonio, su problematización del miedo lo llevaba a buscar un refugio en no me voy a traicionar, tengo que mantenerme firme, no puedo tomar otra cosa, no me voy a desviar. Digo, ¿para qué? ¿Para qué ¿por qué tiene que tomar ese compromiso tan duro? Acepta que vas a tener miedo, acepta que no sabes, acepta que puede aparecer algo bueno o algo malo, y cuando aparezca, pues a ver qué pasa. Pero no te puedes preparar por adelantado para cualquier cosa. Como decimos en Argentina, no abras el paraguas antes que llueva. Llévalo contigo porque puede llover, pero hay cosas que te van a sorprender y ¿por qué vas a estar rígido frente a ellas? Eso es una falta de confianza en tu capacidad de manejar el miedo y la incertidumbre. Pero no es porque esté mal tener miedo frente a la incertidumbre, yo también lo tengo. Todos lo tenemos, no sería humano el que no lo tenga. Es normal y bueno proteger a las cosas que son caras para nosotros, cosas que amamos, cosas que nos importan. Y el miedo no es nada más que otra cara del amor. Nada más. El miedo, pues si no te importa algo, si no lo aprecias, si no lo valoras, no te da miedo. ¿Sabes? Me dice, no sé, mira, tienes esta lapicera y se puede acabar. Y cuando se acabe ya no te vas a sentir mal. Digo, ok, so what? Porque no me importa. O se puede perder, o se puede romper. Pueden pasar mil cosas con esto. ¿Me da miedo? No. ¿Sabes por qué? Porque no me importa. Ahora, si esta lapicera me lo hubiera regalado mi abuelo, que fue una persona muy querida y falleció hace mucho tiempo y todo, me diga, ¿sabes qué? Se le puede perder la lapicera. Wow, no, la guardo en la caja fuerte y no la uso más. Porque no quiero que se me pierda, porque me importa. Entonces, tú solo tienes miedo cuando hay cosas valiosas para ti que corren riesgo. Como tu familia, como tu carrera, como tu vida, como tus ilusiones, como tus sueños. Por lo tanto, tú puedes mirar el miedo como si fuera un sello de amor. Es lo mismo que la tristeza, solo te pone triste cuando algo salió mal porque te importaba o perdiste alguna cosa querida. Entonces la tristeza no es mala, es, ay, no quiero estar triste. ¿Cómo no? Claro que yo sí quiero estar triste. Gracias a Dios que estoy triste. La única forma de no estar triste es que nada te importe. Cualquier cosa que te importe en este mundo tan incierto y plagado de impermanencia es una garantía de dolor. Es imposible en este mundo amar sin dolor. Porque o tú te vas a morir antes que el otro, o el otro o la otra se va a morir antes que tú. No hay vuelta. Esa es la ley de este mundo. ¿Cómo puedes amar sin tener miedo frente a eso? Todos, claro, lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa? Cerrarte y que nada te importa y vivir deprimido. La depresión no es tristeza, la depresión es que nada te importa, nada tiene sentido. Entonces hace falta tener un sentido en la vida para poder sobreponerse a la adversidad y aceptar el miedo. El sentido de la vida es lo que te da yo lo llamo el arnés espiritual, que te permite enfrentarte a la dureza de las cosas, a la adversidad, al dolor que es inherente a la existencia humana, sin transformarlo en sufrimiento. Hay una frase, creo que en el círculo New Age del budismo, que dice, el dolor es requerido, pero el sufrimiento es opcional.
¿Qué es sufrimiento? Para mí sufrimiento es dolor sin sentido. Es un dolor que no significa nada, que, bueno, esto es todo horrible y no tiene ningún sentido, pero tengo que sufrirlo. En cambio, el dolor con sentido no sufre. Como decimos en Argentina, sarna con gusto no pica. Estás diciendo algo que te da sentido a tu vida, estás dispuesto a soportar dolores y adversidades que de otra manera te quebrarían. Y no solo no te quiebran, sino que además te dan fuerza. Entonces, la felicidad no requiere falta de dolor. La felicidad no requiere falta de miedo. La felicidad no requiere falta de adversidad. La felicidad solo requiere darle un sentido a la vida en la cual aparecen la adversidad, el miedo, la incertidumbre. No hay nada más que eso. Entonces, esa confianza es la que hace posible navegar las circunstancias de la vida de una forma como sin miedo al miedo. Como sí, está bien.